Kuchevaski es coproductor de la miniserie La hija de Dios, un documental biográfico dirigido por Lorena Muñoz. Se trata de la historia, una mirada sobre Diego Armando Maradona desde su hija, Dalma. Y ya se puede ver en HBO Max. Estamos con Axel Kuchevaski. Es un gusto enorme recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio. Axel, ¿cómo estás? Hola Julia, muchas gracias por la llamada y gracias por siempre estar ahí presente. Siempre, digo, cada vez que damos la vuelta a algún lugar con las películas, ustedes siempre están, así que muy agradecido. Bueno, Películas y series, ¿no? En este caso. bueno, Axel, tenés el don de detectar proyectos que a priori se pueden considerar un suceso, ¿no? Un No, éxito. no, no, por favor. He tenido Bueno, muchos muertos. Te voy a decir lo que le dije hace 3 años. Eh, soy muy bueno ocultando mis fracasos. bueno, Entonces vamos la a gente poner. cree que la gente empieza a creer que elegís bien. Lo que pasa es que no se acuerdan de todas las veces que elegiste mal. Bueno, está bien, pero digamos que en los últimos tiempos tenés el ojo muy afinado. A priori, Mirá, te digo algo, sí. Julio, la verdad es que yo persigo el talento, yo persigo el trabajo con gente Mm, talentosa y Howard Hawks, quizás uno de los grandes directores de la historia del cine, decía, tengo la suerte de lo que me gusta a mí le gusta también a los demás. O era al revés, no, lo que le gusta a los demás también me gusta. Y a mí me pasa, como espectador, me pasa un poco eso, de que genuinamente cuando algo me lee un guión o hablo con alguien, una idea me llama la atención, seguramente es porque a otras personas también les pasa lo mismo o les pasó lo mismo antes. ¿Eh? Yo no me siento un descubridor, ¿eh? Me siento alguien que ujú. tiene la suerte de poder participar. En ese tipo de proyectos. Bueno, ahora, podría pensarse que una producción vinculada con Diego Armando Maradona puede llegar a ser un éxito. Ahora te lo pregunto a la inversa. Sí. ¿Cuál era el riesgo de producir La hija de Dios? Mm, Yo no es que sentía, para mí el riesgo tenía que ver con algo del orden de lo humano, que era contar, o sea, se puede contar la vida de Diego desde millones de ángulos porque Maradona es inabarcable. Sí. Y puedes contar los aspectos luminosos, los aspectos más polémicos, complejos, los aspectos que te hacen enamorarte de la persona y los aspectos que te hacen sentirte en otra galaxia. Porque Diego tiene todo eso. ¿Viste? Digo, entonces te diría, ¿viste? Digo, nosotros salimos a decir, bueno, esta es la verdad absoluta. Vamos a contar un documental que va a explorar a Diego en su totalidad, lo cual sería imposible, o que existe para posicionar a Diego en un lugar específico. Primero porque Maradona no lo necesita. O Mm, sea, no existe esta idea de vamos a hacer un documental para limpiarle la imagen a Diego. Digo, es una cosa ridícula. Si vos tenés opiniones formadas sobre Maradona, no importa el documental que sí, hagamos, sí, ¿viste? No, sí, no, 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 exacto. eso no va a cambiar, digo, a favor o en contra de Diego, Ujú. valorándolo o odiándolo, lo que sea. Entonces, ¿viste? Para mí el Diego tenía que ver con no, poder sostener en el tiempo la promesa que yo le había hecho a Dalma. Y era, yo le dije, mira, Dalma, este es un documental sobre tu punto de vista. No es un documental donde vos vas a decir una cosa y va a haber otro interlocutor diciendo todo lo contrario, como muchas veces pasa en los documentales periodísticos. Ujú. ¿No? Sí. No, acá no se trata de si lo que Dalma cuenta es o no la verdad. Alcanza con que sea la verdad para eso. Ujú. Y en ese sentido, y salvando las distancias, porque no se parece, tiene un punto en común con los documentales de Errol Morris, que para mí es uno de mis documentalistas favoritos. ¿Viste? Que es un tipo que sienta a alguien y le hace preguntas. Y le pregunta, le pregunta, le pregunta, le pregunta. Entonces, no es importante desafiar las creencias del entrevistado en ese tipo de documentales. No, claro. Sino Digo, que nosotros pretendíamos aflore el claro, personaje, ¿no? Claro. claro, que cuente su historia en sus propios términos. Eso es lo que lo hace interesante. ¿Viste? Digo, y en ese camino era, bueno, yo tengo que, o sea, desde mi lugar de productor, pero en sociedad con los guionistas, eh, ¿viste? Digo, y con la directora, era como muy importante entender que era sobre eso, que lo que teníamos que respetar era la mirada de Dalma, estuviésemos o no de acuerdo, Ujú.
Que no Mm, era tan importante si estábamos de acuerdo. claro. Después con el tiempo, por supuesto, Diego, te digo que lo más interesante de entrar en el mundo Diego es que es como cuando empezás a hablar y entendés, empieza todo el tiempo a aflorar la persona, el Diego humano, el Diego frágil, el Diego pidiendo ayuda, el Diego no sabiendo cómo resolver los temas, las cosas parecían cosas de una nobleza increíble. Ujú, ¿Viste? Un tipo de una nobleza natural muy grande, y al mismo tiempo un tipo con muchas fracturas, muchas debilidades, muchos puntos ciegos contra los que en general, por lo que nosotros vimos hablando con Dalma y con estos testimonios, Diego peleaba contra esos puntos ciegos. mm. ¿Viste? Hasta que ya no pudo Trataba, pelear más. claro, Hasta que no pudo pelear más. Un momento que no pudo pelearlos más. Entonces fue un viaje muy, muy interesante, ¿viste? Porque todos tenemos un Diego en nuestra cabeza y hay un Diego por persona. sí, es increíble, ¿No? pero Digo, es entonces, claro, vos cierto, tenés un sí, Diego, tal claro, vos cual. tenés un Diego y Norberto tiene otro Diego y yo tengo otro Diego y, y- y son todos Diegos posibles, ¿viste? Digo, no es que hay un Diego verdadero, Sí, pero el Diego de Dalma es solo de Dalma y eso era lo que nos interesaba contar. claro. Ahora, la serie comienza prácticamente con el video icónico, de ese gol icónico a los ingleses, ¿no? ¿Cómo Sí. se decidió que ese fuera el punto de partida y por qué? Nosotros teníamos una cosa, como la idea era que los espectadores eran Dalma, porque en algún lugar, es verdad que a partir de cierto momento Dalma es la que narra en primera persona los avatares de su papá, básicamente. Pero hay toda una historia previa de los años, quizás los años de mayor gloria de Diego como jugador, que son anteriores al nacimiento de Dalma. Ujú, Entonces, estaba bien que Dalma fuese a buscarlos, fuese a recuperar eso. ¿Viste? Digo, entonces tenía que ver con eso. También, viste, la pregunta que te haces cuando haces una biopic, es un documental sobre una figura pública específica, te preguntas siempre, ¿cuánto sabe la gente sobre este personaje? ¿Y cuánto debería saber? mm, O, viste, digo, y con Diego llegamos a la conclusión de que no podíamos sentarnos a explicar quién era Maradona para el que no sabía quién era Maradona, porque seguramente quien no sabe quién es Maradona no va a ver el documental. claro. Es el documental, como mínimo, algo de quién era Diego, ¿sabes? No llegás por accidente a una serie sobre Dalma y Diego sin ninguna información. ¿Viste? No es lo Ahora, mismo que una no, película. claro, claro, claro. Ahora, La hija de Dios tiene 3 episodios. Sí, Seguramente debe haber quedado muchísimo más afuera, mil. que no se verá. Salvo que, te lo pregunto, ¿hay posibilidades de una nueva temporada? No sé qué preguntar de HBO Max. La verdad es que yo siento que fue un ejercicio muy cerradito narrativamente, ¿viste? Por Ujú, supuesto que nos quedaron un millón de cosas de fuera y no sabes, hay cosas muy interesantes. Porque de nuevo, eso es, ¿viste? Digo, Diego vivió muchas vidas en un solo cuerpo ese hombre, ¿entendés? Digo, entonces, esto es lo que a mí me mata. Es que es inagotable Maradona, inagotable. claro. ¿Viste? Digo, y así como Dalma contó su historia, hay mucha gente que puede contar su historia, y Claudia, Janina, digo, sí, bueno, que la gente que estuvo alrededor, los que tuvieron una relación fracturada con Diego, todos tienen. Pues, ¿sabes qué tiene? ¿Qué otro problema le encontramos a Diego a la hora de editar? ¿Qué? Todas las anécdotas son buenas. Es Aún una las figura de pública, no hay episodios, malas anécdotas. aún las de episodios terribles, claro. Hasta los momentos más terribles, los Mm, momentos en los que vos decís, uy, pobre tipo, tener que atravesar esto, no tener las herramientas, o no poder lidiar con esto, siempre aparecen anécdotas que decís, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Viste, Dalma decía que ella se dio cuenta que cuando Diego empezó a estar genuinamente mal, que fue cuando perdió el sentido del humor, que fue muy al final de su vida, ujú, solo el último año. ¿Viste? Digo, entonces era como, claro, todas las anécdotas de Diego tienen mucho sentido del humor, sí. todo el tiempo, hasta, ¿viste? Pero también a mí me parecía como muy interesante que la docuserie no le use a momentos, ¿viste? Diego teniendo ataques de abstinencia, Mm, tratando de recuperarse, ¿viste? Digo, tuvo un montón de cosas que nosotros no pensamos que a priori nos iban a querer contar. Siempre pensamos que al principio, no tanto Dalma, pero la gente entrevistada,
iba a querer preservar a Diego, a Diego, ¿viste? Iba a querer, bueno, no solamente contarte las cosas maravillosas de Diego. sí, Eh, y nos encontramos que no, que la gente estaba muy dispuesta a contarle a Dalma, no a contarle a todo el mundo, a contarle a claro, Dalma momentos muy duros, ¿viste? sí, Momentos sí, sí, áridos en la vida de Diego. ¿Viste? Digo, a mí lo que más me gusta de todo el resultado, y tiene mucho que ver con la química entre Dalma y Lorena, es la humanidad que tiene la serie. Me parece sobre todas cosas profundamente humana. sí, ¿Viste? sí, Digo, no sí. es una serie que pretenda, ¿viste? Yo veo a gente que en redes te dice, no, pero ¿cómo? La hija de Dios, Diego no era Dios. Digo, bueno, vean la serie, porque Dalma justamente dice eso. Para mí no era un Dios, era un papá. Claro, era un tipo común, era mi viejo, sí, Era totalmente, mi viejo, ¿viste? lo O dice sea, ¿viste? claramente, Digo, sí, así lo es. dice claramente. Ella dice una frase muy linda. Ella dice, durante muchos años mi papá para mí fue uno que jugaba bien al fútbol, un poco bien al fútbol. Sí, Es hermosa esa frase, ¿viste? sí, Porque la verdad nosotros todos vemos a nuestros padres como las personas, no como las figuras sí, públicas. sí, sí, sí. Y ella, ¿Viste? bueno, estuvo inmersa como su papá, digamos, en un montón de circunstancias que le eran totalmente ajenas, ¿no es cierto? Este Julia, mira, endeudamiento, este, sí, la falta de vida pública, de vida sí, privada. mm, Te digo, o sea, esto la gente eso no lo sabe, o no tenían de entender. Pero, viste, esta es una familia que no podía ir a la esquina, al sí, súper, no sí, podía irse de vacaciones, no podía ir a comer a un lugar porque la gente se amontonaba alrededor de la mesa a ver cómo comían el bife, la milanesa con papas fritas. ¿Viste? Digo, entonces Dalma vivió toda la vida muy tironeada por la mirada del otro. Dalma creció siendo observada. Diego y Claudia, que llegaron un poco más grandes, pero no terriblemente más grandes, tuvieron que aprender a lidiar con la expectativa de los demás. Y sí, digo Diego y Claudia porque llegaron a ese lugar casi al mismo tiempo. Cuando Diego se vuelve una estrella. Eh, Claudia era la novia, ya salía en la tapa de las revistas desde el principio. sí, sí, ¿Viste? sí, sí, Entonces, para mí fue una gran experiencia, sobre todas las cosas, en lo humano, ¿no? El proyecto. O sea, más allá de que quedó espectacular, y que le pido a toda la gente que lo vea porque es muy emocionante, eh, la experiencia del proyecto fue increíble, increíble. Axel Kuchevaski, uno de los productores de La hija de Dios a través de Uno de los Infinity productores, Film sí, con junto a Nativa la gente de Company. Nativa, Sí, exacto, sí, con sí. Micaela Roca, Karina Castellano y de nuestro lado Cindy Tetterman y Finglin, y por suerte con ese apoyo hermoso de la gente de HBO. Nos adherimos entonces a esto que acabas de decir, recomendamos ver La hija de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer Muchísimas siempre, gracias. Axel. Un abrazo.